Estamos ya con el general en retiro, José William Zapata, hoy candidato presidencial por Avanza País, expresidente del Congreso. Muy buenas noches. Carla, buenas noches, gracias. Comenzamos este bloque con información. Queremos mostrar las propuestas más importantes en su plan de seguridad. Usted propone sacar a más o menos 60.000 policías con equipamiento a las calles y también propone la creación de 10 nuevos penales con 600 plazas para delincuentes menores. ¿Esto es así? La pregunta es, ¿de dónde sacaría a esos 60.000 policías? ¿En qué divisiones están y con qué presupuesto atendería pues su capacitación y su equipamiento? Nosotros tenemos proyectado esa cantidad de policías en los 5 años. Obviamente que vamos a comenzar por unos 20.000, 25.000 y según vayan funcionando vamos a llegar a esa cantidad. Supongamos que son 20.000. ¿Dónde los tiene identificados? Y esos 20.000 policías que debemos conseguir se hace casi de forma inmediata. ¿Cómo? Capacitando en las escuelas de formación a policías que deben ser licenciados de los mejores y otros ciudadanos que quieran ser policías. Ellos pueden capacitarse en 6 meses a 1 año, dependiendo de la tarea que van a estar. Pero los demás policías que vamos a colocar en las calles son los mismos policías que se encuentran en la institución, solamente que los vamos a retirar de algunos cargos y los vamos a poner en la policía, en las calles. Lo que queremos nosotros es colocar en la calle a policías, también inteligencia, investigación, unidades especiales de la policía, aquellas que se enfrenten con la delincuencia. Obviamente teniendo información puede esa policía actuar. Se va a necesitar también logística y tecnología y mucho entrenamiento. Vemos también que su enfoque está puesto en los penales y ciertamente hay una relación directa entre el hacinamiento y el descontrol de los penales y la inseguridad en las calles. 10 penales, ¿dónde, con qué presupuesto y cómo reorganizaría la población penitenciaria? Hoy tenemos al monstruo en la base naval del Callao. ¿De repente ha pensado usted en ampliar el centro de reclusión de la base naval? A ver, primero por la primera parte, Carla, nosotros pensamos hacer 4 penales, pero de unos 4.000 a 5.000 internos. O sea, cambiamos eso de 600 porque obviamente, como te citaba antes, un plan de gobierno es un plan inicial, es un plan que puede ser perfectible. Tener 4 penales que dispongan o tengan capacidad para unos 4.000, 5.000 o algo más internos es beneficioso. Asimismo, necesitamos también un penal para reos de alta peligrosidad y para jóvenes. Pero ¿cuál es el problema que hoy subsiste en los penales? ¿La corrupción? El penal tiene, en lo que se refiere a penales, tenemos 2 partes importantes. Primero, que necesitamos lugares, o sea, penales para poder tener a los presos, y eso lo acabo de citar. Luego, necesitamos hacer una transformación del INPE. El INPE es una organización valiosa. El INPE que acaba de desaparecer con el gobierno de Gerí. Acaba de desaparecer, pero no sé cuánto podrán hacer en el tiempo que queda, ¿no? Se ha creado la SUNIR. Se ha creado la SUNIR. ¿Usted está de acuerdo con esa fusión que han hecho del INPE, PRONACEF y PRONAPRES para la creación de la SUNIR? Los han juntado. Lo que nosotros pensamos hacer es organizar el INPE desde la cabeza, desde el quien lidera el INPE, hacer un plan de carrera, escuelas de formación, retirar a todos los que no sirven o son malos funcionarios y colocar a unos nuevos. Tenemos que hacer reglas dentro del interior. Por ejemplo, creemos nosotros que en los penales se puede privatizar lo que es administrativo, como por ejemplo la alimentación. El lavado de prendas y cosas que van por ese lugar administrativo y que puede significar
corrupción. Lo que no se puede privatizar es la parte punitiva, los traslados y el control de los presos. Eso tiene que estar dentro del INPE mismo. Pero usted diría que el sistema del INPE, tal y como ha estado, ¿ha fracasado? Sí, el INPE no ha funcionado bien. En el INPE obviamente hay corrupción. El INPE es un lugar que si se le da todo lo que necesita puede ser muy valioso, no solamente para sacar o conseguir o capacitar a los ciudadanos y sacarlos mejores, sino también para tener información de él, porque dentro de los penales obviamente comienza el delito, se tiene que hacer inteligencia y debe servir para capturar a los que están afuera. O sea, el INPE, en conclusión, necesita, perdón, la parte de penales necesita más penales y el INPE tiene que ser transformado en el sentido que dije. Bueno, por lo pronto ya hay un documento que se ha publicado hoy donde más de 10 ex jefes del INPE se encuentran en contra de la disolución del INPE para crear algo pues que no tiene presupuesto propio o que tiene un presupuesto débil y que no tiene autonomía. Sigue bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. ¿Usted arrancaría el INPE del Ministerio de Justicia? Yo creo que el INPE puede estar en el Ministerio de Justicia, como también podría estar en el Ministerio del Interior. Ese es un asunto que tendría que verse. Lo que sucede ahora es lo que te cité al principio. O sea, yo no veo claro que a 2 meses de las elecciones y a poco tiempo de que termine la gestión del presidente pueda hacerse un cambio tan sustancial. Ese cambio es de fondo, ese cambio tiene que ver con institucionalidad y cultura organizacional. ¿Qué busca Feria entonces con este cambio artificial? ¿Diría que es un cambio artificial? Podría ser, no sé exactamente qué, pero el INPE tiene que ser cambiado desde sus bases, como institución. Institución significa pues el funcionamiento, valores, principios y carácter del trabajo que se tiene que hacer ahí. Sigamos revisando las propuestas del plan de gobierno de Avanza País. La siguiente claqueta, por favor. Muy bien. En cuanto a corrupción, usted propone la muerte civil para autoridades y funcionarios condenados por corrupción y también un juicio de residencia. Además, la renuncia inmediata del ministro cuya obra sea observada por sobreprecio. Bueno, eso es evidente, Carla, porque aquellos funcionarios que han cometido tales faltas, que ya son delitos, obviamente que tienen que renunciar, tienen que ser retirados y no tienen derecho o la posibilidad de continuar nuevamente después de un tiempo y poder servir al Estado, porque ya cometieron un error. Y si al ministro se le han pasado tantas cosas al extremo que estén denunciando a sus funcionarios importantes, directores generales o gerentes generales, pues obviamente tiene una responsabilidad política por la cual debería irse. Yo creo que un Estado funciona bien desde el momento de que el gobernante designa a los ministros, ¿no? Personas que sean probas, honestas, que tengan una visión de Estado en el mediano y largo plazo. Asimismo, a los viceministros, directores generales y otros directores. Partimos por eso. Si tenemos en ese espacio a funcionarios que hacen su tarea bien, vamos a evitar la corrupción, la informalidad y vamos a disminuir esos procesos engorrosos y que demoran tanto en el Estado y tenemos un Estado grande, sobreextendido y que no funciona como debe ser. A propósito de eso, usted cree en un Estado reducido, ¿verdad? Sí. ¿Usted eliminaría ministerios, fusionaría ministerios? Yo lo que haríamos nosotros es retirar a todos aquellos funcionarios y trabajadores que no tienen la necesidad de estar. O sea, tenemos que reducir el Estado. Sí, estamos pensando en que el MIDIS y el Ministerio de la Mujer podrían juntarse en uno solo y el Ministerio de Cultura podría ser un Instituto de Cultura Nacional, Instituto Nacional de Cultura. Tenemos las propuestas en ese sentido, si me ayudan. Fusionar entonces el MIDIS y el Ministerio de la Mujer, entiendo, para crear, a ver si me ayudan por favor con la siguiente claqueta, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? También usted propone crear un fondo de 5.000 y 10.000 millones de soles para obras. ¿Ese fondo cómo se conseguiría? Esos fondos se consiguen, Carla, de una serie de proyectos que están detenidos, proyectos que están trabados, demasiada corrupción, demasiado mal manejo y demasiado presupuesto colocado en obras que están allí.
eso se tiene que evitar, eso se tiene que evitar demasiado. Hay demasiadas obras que no deberían estar. Hay proyectos que están detenidos, dinero que no se gasta, dinero que se devuelve, se tiene que utilizar ese dinero y obviamente el Estado tiene que tener un control mucho mayor sobre esos presupuestos y hacerle el seguimiento que corresponde. ¿Cuál sería su obra bandera en el ámbito de salud y cuál sería en el ámbito de educación? En salud es el primer nivel. La atención en primer nivel. Centros de salud de primer nivel. Centros de salud y postas. Está el 70 y 80% de la población se atiende en el sistema de salud de primer nivel. Y hay lugares en la sierra y en la selva donde virtualmente o prácticamente es imposible que un paciente llegue a una posta. Y las postas no tienen médico, no tienen los instrumentos, no tienen medicina y no hay forma de evacuar. Y se atiende, como te digo, al 70 y 80% de la población. Entonces, el primer nivel es sumamente importante. Y ese tema viene amarrado a sus propuestas en cuanto a equidad social. Veamos, por favor, lo que propone Avanza País en este sentido. Un nuevo ministerio, como decíamos, de Desarrollo Social, eliminando el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Inclusión Social, ¿verdad? Reuniéndolos en uno solo. Así es. Pero tendría un solo titular que respondería por todos estos temas. ¿No cree que el que mucho abarca poco aprieta? No, porque estamos solamente reduciendo esos dos ministerios y convirtiéndolo en uno. Son afines, tienen características parecidas, hacen tareas semejantes y yo creo que podrían funcionar muy bien esos dos ministerios. ¿Cómo llegar a la reducción del 10% de pobreza monetaria? Obviamente, para poder tener pobreza, para reducir la pobreza monetaria, nosotros tenemos que generar más trabajo, tenemos que generar más empresa, el Estado tiene que darle las facilidades a los emprendedores, evitando de que tengan tantos procedimientos, tantos pasos para poder ser empresa. Duplican los pasos, pagan doble, van una ventanilla, van otra ventanilla del Estado, demora muchísimo. Y cuando los jóvenes quieren trabajar, tienen unos contratos que son demasiado duros. El mismo contrato que tiene una pequeña empresa, lo tiene una gran empresa. Los contratos tienen que ser realistas, tienen que tener los beneficios escalonados y tienen que ser básicos. Básicos, realistas y con beneficios escalonados. ¿Cómo haría para recaudar más impuestos sin asfixiar a los formales, que ya están bastante asfixiados? Para recaudar más impuestos tenemos que ampliar la base tributaria y mejorar la captación de impuestos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Pero para eso tenemos que también generar nuevas empresas. El Estado tiene que dar facilidades para que nuevos emprendedores, nuevos empresarios puedan hacer empresa. Hay que asesorarlos, hay que darles información, préstamos y todo lo que necesite. Y el Estado tiene que conseguir mercados, porque si no tenemos mercados, no generamos al interior grandes recursos, no van a poder trabajar los emprendedores. Usted está proponiendo nada más y nada menos que 1.300.000 puestos de trabajo. Suena excelente, pero ¿cómo, general? Lo vamos haciendo de a pocos. Y como te dije hace un momento... ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es generar empresa. La fórmula es hacer que el Estado brinde las facilidades para que los emprendedores puedan hacer empresa. Y evitar que tengan que, desde un principio, una empresa que comienza, paga unos impuestos que debería pagarlos cuando está en su mayor producción. Sin embargo, desde los primeros meses ya tiene que pagar más de lo que le da el esfuerzo. Pero si se le deja respirar, se le da un apoyo, ellos pueden crecer. Y si eso se va multiplicando, va a ser bueno. Esas empresas obviamente van a darle trabajos a los jóvenes. Ya para cerrar, usted se declara liberal en lo económico y conservador en lo social. ¿Usted está a favor o en contra del aborto? Yo estoy a favor del aborto cuando es terapéutico, cuando el aborto tiene que ver con el riesgo de una niña o de una persona porque puede morir. O de la madre. ¿A favor o en contra del matrimonio gay? No, estoy en contra. ¿En contra? En contra. ¿Promovería una ley a favor de la adopción homoparental? Al respecto de la adopción, Carla, nuestro Código Civil permite la adopción. O sea, cualquier ciudadano puede adoptar. No sabemos quién pudiera ser.
desde el momento que no hay matrimonio de personas en el mismo sexo, obviamente que yo no estaría de acuerdo que vayan a adoptar. Pero el punto está al principio. Nuestras leyes permiten la adopción y obviamente un ciudadano puede adoptar a un niño. Muy bien, ha sido el general Williams y sus propuestas de largo para que el público pueda entender sobre todo el camino que piensa recorrer para llegar a estos objetivos tan difíciles y tan esquivos, sobre todo. Muchísimas gracias y, por supuesto, invitamos a todos los candidatos a conversar con nosotros aquí en Panorama. Muy buenas noches. Nosotros hacemos una pausa de segundos y regresamos con mucho más.